Bueno, entonces vamos a continuar con la definición del centro de un grupo. Definición 3.9. Supongamos que G es un grupo, entonces el centro... Dime. Antes de empezar, le hace una pregunta. Bueno, yo el fin de semana le envié un correo, pero lo envié mal. Entonces lo acabé de enviar. Pues lo envié antes de las 7:30 de la mañana. Pero me han dicho que al correo no, o sí, o al correo sí envían las dudas. Sí, es perfecto. ¿Con quién estoy hablando? Con Andrés García. Sí, yo recibí el correo esta mañana. Antes de la clase yo lo vi, entonces yo después de la clase lo veo y te escribo en cualquier momento. Ah, vale, es que yo lo había enviado mal, entonces pues ese correo, pues lo envié bien. Ah, vale, muchas gracias. Sí, ya lo recibí, perfecto. Vale, excelente. De acuerdo. Entonces, vamos a partir de un grupo G y entonces el centro de G lo denotamos Z paréntesis G, es el conjunto de todos los elementos de G que conmutan con todo en G. En otras palabras, el centro de G está formado por los elementos de G que satisfacen esta propiedad. Es decir, un elemento está en el centro de G, Z está en el centro de G, si A por Z es igual a Z por A para todos los elementos A en G. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un subconjunto del grupo G. Está formado por todos los elementos que conmutan con todos los elementos de G. Un caso inmediato es cuando el grupo es abeliano. Cuando el grupo es abeliano, está claro que todo elemento de G pertenece al centro, ¿verdad? Porque todo elemento de G conmuta con todos los demás elementos de G. Entonces, este sería el caso trivial. Cuando el grupo es abeliano, el centro de un grupo, de un grupo abeliano, coincide con todo el grupo. Ahora, veamos otros ejemplos que no son tan triviales, como es el caso de S3. S3 es el grupo de permutaciones y nosotros sabemos que es un grupo con la composición. Entonces, la idea sería determinar cuál es el centro del grupo S3. Fíjense que este caso es interesante porque S3 sabemos que no es un grupo abeliano. ¿De acuerdo? Cuando el grupo es abeliano, el centro coincide con todo el grupo. Pero este caso es interesante porque sabemos que S3 con la composición no es abeliano. Entonces, ¿cómo determinar el centro de S3? Según esto, el ejemplo nos dice que el centro de S3 es el subgrupo trivial formado por la identidad. Eso es lo que tendríamos que verificar en el caso de S3. Es decir, que el único elemento en S3 que conmuta con todos los elementos del grupo es la identidad. Y para eso, yo voy a mirar aquí, vamos a tratar de mirar acá. Esta es la diagonal de la tabla, ¿no? De S3. Yo construí aquí la tabla de S3 y miremos los elementos que están sobre la... Fíjense que uno, si ve los elementos simétricos de la tabla con respecto a esta diagonal, ¿verdad? Con respecto a la... aquí tengo yo la diagonal. Entonces, por ejemplo, estos dos elementos son simétricos con respecto a la diagonal. Fíjense que son diferentes. Son diferentes. Y si quizás voy a ponerle nombre a los elementos un momento para que sea más fácil. Vamos a poner este sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5 y sigma 6, los 6 elementos. Y aquí ponemos sigma 1,
sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5 y sigma 6. Entonces, fíjense que este elemento ¿a quién corresponde? Este elemento corresponde a la multiplicación de sigma 3 por sigma 2. Sigma 3, sigma 2. Y este que está aquí corresponde a sigma 2, sigma 3. ¿Qué pasa aquí? A sigma 2, sigma 3. ¿Se dan cuenta? Este que está acá es sigma 3, sigma 2, y este que está aquí arriba es sigma 2, sigma 3. Y fíjense que son diferentes, ¿no? Hay que ver la segunda línea, las imágenes son diferentes. El 1 va en 3 y el 1 va en 2. Por lo tanto, eso lo que me está indicando es que sigma 3 y sigma 2 y sigma 3 no conmutan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ni sigma 2 ni sigma 3 pueden estar en el centro de ese 3. Si sigamos mirando aquí la tabla, por ejemplo, estos dos que están acá son simétricos, y fíjense que la segunda línea son diferentes. ¿A quién corresponde? A sigma 4 por sigma 3. Sigma 4, sigma 3 es este elemento. Y este que está aquí corresponde a sigma 3 compuesto con sigma 4. Sigma 3 compuesto con sigma 4. Entonces, ¿qué se dan cuenta? Fíjense que esos dos elementos también son diferentes. Por lo tanto, ni sigma 3 ni sigma 4 pertenecen al centro. ¿Está claro? Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, estos son diferentes y por lo tanto sigma 3 ni sigma 4 pueden estar en el centro. Y sigamos mirando, por ejemplo, el sigma 5 y el sigma 6, miremos estos dos elementos, ¿no? Fíjense que son simétricos con respecto aquí a la diagonal. Este que está acá corresponde a sigma 6 compuesto con sigma 5, y este corresponde a sigma 5 compuesto con sigma 6. Si miran la segunda línea, pueden ver que son diferentes. Por lo tanto, sigma 5, ¿qué pasa con esto? Sigma 5 compuesto con sigma 6 es diferente a sigma 6 compuesto con sigma 5. ¿Se dan cuenta? Viendo estos dos elementos, la segunda línea es diferente y por lo tanto ellos no conmutan. Entonces, de esta forma, que hemos visto que ninguno de los elementos está en el centro, excepto la identidad, pero nosotros sabemos que la identidad siempre va a estar en el centro porque la identidad conmuta con todos los elementos del grupo S3 en este caso. Entonces, si uno quiere calcular el centro de S3, bueno, S3 tiene 6 elementos, yo creo que la mejor forma es construir la tabla y darse cuenta que cada uno de los elementos distintos de la identidad no conmuta con todos los demás elementos del grupo. Por lo tanto, el centro de S3 se reduce a solo la identidad. Entonces, fíjense que tenemos los dos casos extremos, ¿no? El ejemplo anterior yo les decía que cuando el grupo es abeliano, el centro, pues, es absolutamente todo el grupo. Ese fue en el ejemplo anterior. Cuando el grupo es abeliano, entonces el centro es todo el grupo. Y ahora hemos visto que en el caso de C3, que es un grupo no abeliano, el centro se reduce solo a la identidad.
Esos serían como los dos casos extremos, ¿no? Ahora veamos otro ejemplo, como lo es el grupo lineal. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, podemos retomar el ejemplo anterior en el caso de que sigma 5 compuesto con sigma 4 es igual que sigma 4 compuesto con sigma 5. ¿Por qué esa igualdad se da? Bueno, sigma 4 compuesto con sigma 5 es igual a sigma 5 compuesto con sigma 4. Eso es cierto. ¿De acuerdo? Sigma 5, este corresponde a sigma 5 compuesto con sigma 4 y este corresponde a sigma 4 compuesto con sigma 5. Entonces, eso lo que está diciendo es que sigma 4 y sigma 5 conmutan y eso es perfectamente posible. Lo que estoy diciendo es que eso no es suficiente para que estén en el centro. Acuérdense que para que sigma 4 esté en el centro, sigma 4 debe conmutar con todos los elementos de C3. Entonces es interesante que esa observación, porque lo que estamos diciendo es que en esa observación es que sigma 4 conmuta con sigma 5. Eso es correcto, pero sigma 4 no conmuta con otros elementos. Por ejemplo, el que yo había visto era con sigma 3, ¿no? O sea, sigma 3, sigma 4, estos dos. Fíjense que sigma 4 no conmuta con sigma 3. Entonces, basta que un elemento no conmute con un elemento del grupo y ya queda fuera del centro. Entonces, repito, es completamente cierto lo que tú dices. Sigma 4 conmuta con sigma 5, son iguales, pero eso no es suficiente para que esté en el centro. Para que esté en el centro, tiene que conmutar con todos los elementos del grupo. Y sigma 4 no conmuta con sigma 3. O sea que basta que deje de conmutar con un solo elemento del grupo y ya queda fuera del centro. ¿Está claro? Entendido, profe. De acuerdo. Entonces, sigamos. Con este ejemplo, como comenté antes, hemos visto dos ejemplos donde los casos son extremos, ¿no? En los grupos abelianos, el centro es todo el grupo. En el S3, el centro se reduce solo a la identidad, o sea, es el caso más pequeño posible, ¿no? Entonces, veamos este caso ahora, que es un caso intermedio, ¿no? Recuerden que el grupo lineal 2 con elementos en R está formado por todas las matrices 2 por 2 con elementos en R que son invertibles. Y vamos a considerar dentro de este grupo el conjunto de todas las matrices que son diagonales, es decir, que tienen la forma AA en la diagonal, donde A es un número real diferente de 0, eso es importante, ¿no? Y 0, 0 en los otros elementos, ¿no? Esto está claro que es un subconjunto de las matrices 2 por 2 con números reales, porque la condición ANR distinto de 0 es muy importante, ¿no? Porque justamente el determinante de esta matriz es A cuadrado, y cuando A es distinto de 0, pues A al cuadrado es distinto de 0, y por lo tanto estas matrices son invertibles. Entonces, todas estas matrices efectivamente están aquí. Entonces, lo que queremos demostrar es que el centro de todas las matrices 2 por 2 invertibles se reduce a todas las matrices diagonales donde el elemento de la diagonal es diferente. Bueno, son diagonales, pero donde se repite el mismo valor en las dos entradas, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos probar. Queremos probar que ese es el centro, se reduce a eso, ¿no? Y entonces, claro, aquí lo primero que tenemos que asegurarnos es que, ya se los comenté, efectivamente, cuando A es distinto de 0, todos estos elementos pertenecen al grupo lineal, ¿no? Entonces, vamos a ver primero que efectivamente todas estas matrices pertenecen al centro, ¿no? Eso sería la primera parte, ¿no? Si quieren, me doy un ANR diferente de 0, ¿de acuerdo? Un ANR diferente de 0, y quiero demostrar que un elemento de este tipo
pertenece al centro de este grupo. Y para que pertenezca al centro de ese grupo, yo tengo que tomar una matriz cualquiera en el grupo lineal 2, ¿verdad? Supongamos que esta es una matriz del grupo lineal 2, y entonces tengo que demostrar que este elemento conmuta con esta matriz. Entonces, veamos cuánto daría en este caso. Esto daría A por X, 0, o sea, la entrada aquí sería A por X, A por Y en esta posición, A por W en esta posición y A por Z. Ese sería el resultado al multiplicar una matriz de este tipo, donde A está en R distinto de 0, con cualquier matriz, 2 por 2. Y ahora vamos a hacerlo en el otro sentido. Vamos a tomar X, Y, W, Z, y vamos a multiplicarlo por A, 0, 0, A. Y entonces, ¿cuál es el resultado de esto? X por A más 0 daría X por A. X0 aquí daría Y por A. Aquí daría W por A. Y aquí daría Z por A. Entonces, fíjense que las entradas, acuérdense que X, Y, W y Z, todos estos son elementos de R, ¿no? Son números reales, y nosotros sabemos que la multiplicación en los números reales es conmutativa. Entonces, A por X es lo mismo que X por A por Y es lo mismo que Y por A por W es lo mismo que W por A, y A por Z es lo mismo que Z por A. Entonces, ¿qué demostramos? Que un elemento de este tipo, en realidad demostramos que conmuta con cualquier matriz 2 por 2. En particular, va a conmutar con todas las matrices 2 por 2 invertibles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice eso? Eso me dice que para todo, que estas matrices de tipo 0A, donde A es distinto de 0, todas ellas están en el centro de... Eso es lo que demostraría esta primera parte, que todas estas matrices efectivamente están en el centro del grupo lineal. Ahora, nosotros queremos probar que son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar? Que sería la otra inclusión, ¿no? O sea, que si me doy cualquier elemento que esté en el centro, entonces tengo que ver que ese elemento es de la forma A00A para algún A distinto de 0, ¿no? Entonces vamos a ver la inclusión en el otro sentido, ¿no? Entonces vamos a tomar, qué sé yo, unos elementos C, D, U y V, de tal manera que la matriz, vamos a llamarla A, digamos que sea C, D, U y V, pertenezca al centro, ¿no? Me doy entonces una matriz cualquiera que esté en el centro, y entonces, ¿qué tengo que demostrar? Que esa matriz tiene esta forma. Eso es lo que quiero probar, ¿no? Entonces, para ello tendría que probar en realidad que C es igual a V y que U y D son iguales a 0. Eso sería como lo que tendría que concluir, ¿no? Acuérdense que una condición adicional que al ser A una matriz que está en el centro, acuérdense que esto tiene que cumplir que CV menos UD es distinto de 0, además, ¿no? Porque son matrices invertibles, ¿no? O sea que esto no es cualquier matriz 2 por 2, sino una matriz que sea invertible y por lo tanto su determinante distinto de 0 tiene que cumplir esta condición, ¿no? Entonces, estoy suponiendo que A está en el centro, yo quiero probar que entonces es una de estas. Entonces lo que puedo aprovechar, por el hecho de que A está en el centro,
yo sé que A conmuta con absolutamente todos los elementos que están aquí en el grupo lineal, ¿no? Entonces yo puedo aprovechar eso como para ver algunas condiciones que tienen que satisfacer estos elementos de la matriz A, ¿no? Por ejemplo, yo sé que esta matriz, la CDUV, si está en el centro, conmuta con todas las matrices del grupo lineal, con todas. En particular, pues vamos a tomar esta matriz, por ejemplo, ¿no? Que tiene bastantes ceros. Fíjense que esta matriz pertenece al centro porque el determinante es distinto de cero, ¿no? Esta matriz es 2 por 2, tiene determinante distinto de cero, por lo tanto está en el centro, y esta matriz, como está en el centro, conmuta con esta en particular, ¿no? Pero si conmuta con esta, vamos a ver cuánto da esto. C por 0 da 0, entonces la primera entrada me da D, la segunda entrada me da C, esta entrada aquí me da V y esta me da U. Y entonces esto tiene que ser igual a ¿quién? A cuando uno hace la multiplicación en el otro sentido. ¿De acuerdo? Como este elemento está en el centro, entonces conmuta con esta matriz y por lo tanto esto debe ser igual a esto. Pero ¿cuánto da ahora en este sentido? 0 por C, 0, aquí me queda U, aquí da V, aquí queda C y aquí queda D. Entonces fíjense que estas dos matrices son iguales y eso ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que D tiene que ser igual a U. ¿Qué más? C tiene que ser igual a V. Y eso es lo que nos da esta condición, ¿no? Al estar en el centro, conmuta en particular con esta matriz y por lo tanto tenemos esta condición. D tiene que ser igual a U y C tiene que ser igual a V. Entonces vamos por buen camino, ¿no? Porque al menos ya demostramos que estas dos tienen que ser iguales y en principio lo que tenemos es que estas dos tienen que ser iguales, pero todavía tenemos que demostrar que esas dos tienen que ser iguales a 0 para poder terminar, ¿no? Pero entonces vamos a ver, o sea, yo tengo, en realidad esta matriz es del tipo, digamos, C, D, aquí va D y C, ¿no? Eso es esta matriz es igual a esta. Pero bueno, nosotros también podemos, por ejemplo, también vamos a agarrar otra matriz que está en el centro, sí, vamos a tomar otra matriz, por ejemplo esta, que está en el grupo lineal porque el determinante de esto también es distinto de 0. Entonces vamos a hacer la multiplicación con esta matriz a ver cuánto nos da. Aquí da 0 y aquí da D. Aquí daría C más D. Aquí daría C y aquí daría D más C. Entonces, claro, esto tiene que ser igual también a esta matriz. Y esto, al hacerlo en este orden, ¿cuánto da? Aquí da D, aquí da, está bien hecho, 0, D, 0, aquí da C, ¿no? 0, D, exacto, aquí da C, aquí da C más D, y aquí da, sí, C más D y D más C. Entonces, de nuevo, estas dos matrices tienen que ser iguales. Pero fíjense que entonces comparando, por ejemplo, la entrada en esta posición, nos dice que C más D tiene que ser igual a C, y por lo tanto, D es igual a 0. ¿No? Se cancela y queda D igual a 0, y entonces, ¿a qué hemos llegado? A que D es igual a 0.
Por lo tanto, la matriz con la que iniciamos efectivamente es una de estas matrices. Y eso ya demuestra que, fíjense que quizás la última condición que habría que verificar es que el C es diferente de 0, ¿no? Porque al fin de cuentas, ¿a qué hemos llegado? A que la matriz A, esta matriz que hemos demostrado exactamente, que la matriz A es igual a C0, 0, C. Eso es exactamente a lo que llegamos, ¿no? Ahora, ¿por qué este C es diferente de 0? Es lo último que nos faltaría como para estar claro que pertenece a este conjunto. Ese C es distinto de 0 por esta condición, ¿no? Porque nosotros ya probamos que, claro, el D es 0, por lo tanto esto es 0, y el C es igual a V, por lo tanto esto es C al cuadrado. Y, o sea que de aquí tendríamos que C cuadrado es diferente de 0. Pero si C cuadrado es distinto de 0, entonces el C también es distinto de 0. Por lo tanto, ¿qué demostramos? Que si A es un elemento que está en el centro, entonces A tiene que ser exactamente de esta forma. Y entonces eso ya termina la demostración de que efectivamente el centro de este grupo está formado por exactamente estas matrices. Es decir, estas son las matrices que conmutan con todas las matrices del grupo lineal. Entonces, este es otro ejemplo. Fíjense que en este caso el centro no es ninguno de los dos extremos. No es el grupo lineal completo porque sabemos que este grupo lineal no es abeliano, ¿no? Acuérdense que el producto de matrices no es abeliano. Entonces, y tampoco se reduce a la identidad como en el caso de C3, ¿no? Sino que es un subconjunto que está metido entre la identidad y todo el grupo, ¿no? Entonces, este ejemplo es interesante del cálculo de cómo se puede calcular el centro de un grupo en este caso, ¿no? Bien, entonces creo que con estos ejemplos pues, se ilustra bien lo que es el centro de un grupo. Y fíjense el resultado que tenemos ahora, ¿no? En general, ¿no? Esto es general, ¿no? Si G es un grupo, entonces el centro es un subgrupo del grupo G. Fíjense que una vez que demostremos eso, pues ya podríamos concluir inmediatamente que el conjunto de todas las matrices de la forma A00, donde A es distinto de 0, pues esto sería un subgrupo del grupo lineal, ¿no? Eso sería lo que... Y en los otros casos también, ¿no? Entonces, este es un teorema, repito, estas son las cosas que uno pues, obtiene de forma general. Fíjense que aquí G es un grupo cualquiera, entonces este grupo puede ser, yo ya lo he repetido muchas veces, o sea, puede ser matrices, puede ser funciones, puede ser números, puede ser cualquier cosa, y entonces un teorema de esta generalidad, pues lo que me está demostrando es que en cualquiera de los casos, pues el centro siempre va a ser un subgrupo del grupo dado, ¿no? Vamos a tratar de demostrar este teorema. Nosotros tenemos un criterio, ¿no? Para ver cuándo un subconjunto, sí sabemos que Z de G es un subconjunto del grupo G, por definición. Acuérdense que Z de G son todos los elementos del grupo, tales que Z por A es igual a A por Z para todo A en G. Ese es por definición el centro del grupo. Son los elementos que conmutan con todos los demás. Entonces, nosotros vimos un criterio para saber cuándo un subconjunto de un grupo es un subgrupo. Y el primero, lo que habría que verificar es que la identidad del grupo pertenece al centro. Y eso es claro porque si me doy cualquier elemento A en G,
entonces la identidad por A es igual a A por la identidad, y esto es igual a A, ¿no? Por lo tanto, como esto es cierto, lo que está diciendo es que la identidad efectivamente pertenece al centro. Segunda condición que se debe satisfacer para que un subconjunto sea un subgrupo, pues me tengo que tomar dos elementos, X, Y, que estén en el centro de G, y entonces lo que tengo que probar es que el producto de ellos dos, tengo que probar que el producto de ellos dos también pertenece al centro de G, ¿no? Esto sería lo que tendríamos que averiguar. Ahora, si X y Y, sabemos que XA es igual a A por X para todo A en G, y sabemos que Y, vamos a escribirlo así, B por Y para todo. Eso porque X y Y pertenecen al centro. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si este producto está en el centro? Pues me doy un elemento cualquiera en el grupo, cualquiera, y entonces tengo que ver que el producto X, Y conmuta con este C. ¿De acuerdo? Eso sería lo que tendríamos que probar. Ahora bien, fíjense que como estamos en un grupo, nosotros ya sabemos que la operación es asociativa. Entonces esto lo puedo reescribir como X multiplicado por YC. Y ahora aprovechamos que el Y, el elemento Y, está en el centro. Como está en el centro, ese sí conmuta con todos los elementos del grupo, en particular con C. Por lo tanto, eso lo puedo escribir como XCY. Y ahora vuelvo a utilizar la propiedad asociativa del grupo. Esto es XCY. Y ahora utilizo el hecho de que X pertenece al centro. Como X está en el centro, conmuta con todos los elementos del grupo, en particular con C. Entonces esto queda como CX, Y ahora utilizo la asociatividad del grupo otra vez, y queda exactamente lo que yo quería, ¿no? He demostrado que X por Y conmuta con cualquier elemento del grupo. Y lo último que tendríamos que probar es que, ¿qué cosa? Si me doy un X en el centro, entonces quiero probar que el inverso también pertenece al centro. Eso sería lo que quedaría por probar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues fíjense que quiero probar que X inverso está en el centro. Entonces me doy cualquier A en G, y quiero probar que X a la menos 1 conmuta con A. Eso sería lo que queremos probar, ¿no? ¿Cierto? Ahora, fíjense lo que voy a hacer, ¿no? X está en el centro y X conmuta con todos los elementos del grupo. Y como A es un grupo, yo sé también que el elemento A tiene un inverso, ¿no? Entonces, como X está en el centro, yo sé que X conmuta con A inverso, ¿no? ¿De acuerdo? X, como está en el centro, yo sé que X conmuta con todos los elementos del grupo, en particular va a conmutar con el inverso de A. Pero entonces, ahora lo que sí, ¿qué puedo hacer? Pues tomo inverso en ambos lados, ¿y qué me queda? Si esto es cierto, pues tomo inverso en ambos lados. Entonces, esto va a ser igual a esto. Pero fíjense que nosotros vimos que el inverso de un producto de elementos es igual al inverso del primero por el inverso del segundo. Entonces, ¿ahí qué obtendría? Obtendría que A inverso multiplicado por X inverso es igual
y en este lado sería X inverso multiplicado por A inverso inverso, ¿cierto? Esa propiedad la dimos antes, o sea, el inverso de un producto es el inverso del segundo por el inverso del primero, eso es lo que he hecho acá, y nosotros también vimos que el inverso del inverso es el propio elemento, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos ahí? Que A por X inverso es igual a X inverso por A. Y eso era lo que queríamos probar, ¿no? O sea, que para probar que X inverso está en el centro, me doy cualquier elemento del grupo y veo que conmuta con ese elemento, ¿no? Entonces, esto ya prueba que X inverso pertenece al centro del grupo. Y de esta forma, pues, llegamos a la conclusión de que efectivamente el centro de un grupo es un subgrupo del grupo. Profe, Eso es, dígame. ¿y el elemento neutro lo hereda? Sí, ¿o no? No, o sea, digamos que, bueno, a partir de este momento lo que hemos demostrado es que el elemento de identidad siempre va a estar en el centro del grupo, pues. Eso fue lo que probamos aquí, ¿no? Sí, no, pero me Pero refiero a lo que, que puede ocurrir, déjame decir una cosa, cuando tengas un grupo y tienes un subconjunto de él, puede ocurrir que la identidad no esté en el subconjunto. Por eso uno tiene que comprobar que esa identidad está dentro de su conjunto, ¿no? O sea, no es que lo hereda. O sea, el grupo G tiene una identidad, eso está claro. Porque es un grupo, el grupo G tiene una identidad. Pero uno lo que tiene que asegurar es que si tienes un subconjunto, para que sea subgrupo, tiene que contener a la identidad, pero no es que la hereda, porque este subconjunto, o sea, por ejemplo, o sea, digamos, si yo tengo a Z y tomo el conjunto 3 4, esto es un subconjunto de Z, pero no es un subgrupo, porque no es que herede, porque aquí no está la identidad es el cero. ¿Está claro? Entonces, si yo quiero que un subconjunto, quiero probar que es un subgrupo, yo lo que tengo que, primero que todo, demostrar que la identidad del grupo está en ese subconjunto. ¿Está claro? sí, profe, entonces la única propiedad que se hereda es la asociatividad, ¿o no? La asociatividad sí se hereda. La asociatividad sí se hereda porque si el grupo es asociativo y yo me doy tres elementos aquí cualquiera, entonces ellos se van a, es asociativa, ¿no? Porque es asociativa en el grande. Entonces ahí sí hay como esa propiedad se hereda, ¿no? Y es la única directa, ¿no? Porque los inversos tampoco está claro, ¿no? Porque yo puedo tener un elemento acá, como es el caso de, por ejemplo, los racionales distintos de cero, ¿no? Por ejemplo, y los enteros distintos de cero. El 1 está aquí, esto ya es con la multiplicación, ¿no? Entonces, el 1 está aquí, pero el inverso de 1 no está aquí, ¿no? O sea, ahí tú no puedes hablar de que hereda el inverso, ni nada de eso, ¿no? Porque, o el 2, por ejemplo, ¿no? Mejor dicho, el 2 es un elemento acá y su inverso no está aquí, ¿no? Tiene inverso aquí, pero no lo tiene aquí. Entonces, efectivamente, cuando uno va a probar que un cierto subconjunto es un subgrupo, por eso en parte se redujo a estas tres propiedades, ¿no? O sea, fíjense que aquí ya ni estamos probando la asociatividad. O sea, eso cuando demostramos que es equivalente a estas tres condiciones, pues nosotros ya vimos que la asociatividad la hereda. O sea, por eso no nos preocupamos por la asociatividad. Pero sí hay que demostrar que la identidad está en el subconjunto, hay que probar que es cerrada y hay que probar que el inverso de cada elemento vuelve a caer allí, ¿no? Ninguna de esas cosas es inmediata, ¿no? Porque puede que no esté en el subconjunto. ¿De acuerdo? Profe, no, igual, sí, la pregunta que hice, pues, en cierta manera no tiene sentido porque la identidad es un elemento particular y la asociatividad sí es de todos los elementos del grande. Entonces, pues, no la podía heredar. Ok, sí, de acuerdo. Sí, De gracias. acuerdo. Entonces, veamos, fíjense que ahora lo que vamos a hacer es precisamente
tratar de recortar un poco el criterio para demostrar que un cierto subconjunto de un grupo es otra vez un subgrupo. Y lo que dice este teorema, bueno, lo que estamos haciendo es llevándolo a solo dos condiciones, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos que demostrar las tres condiciones anteriores, sino basta con probar estas dos. En otras palabras, si yo tengo un subconjunto de un grupo, entonces para probar que es un subgrupo, basta con demostrar que la identidad está y que si yo me doy dos elementos cualquiera del subconjunto, entonces uno por el inverso del otro también vuelve a caer ahí adentro. ¿De acuerdo? Entonces, este sería como el criterio más corto, ¿no? Solo habría que probar dos condiciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, no sé, vamos a ver primero en esta dirección, ¿no? Supongamos que H es un subgrupo de G y nosotros sabemos que H es un subgrupo de G es equivalente a que la identidad está en H, es equivalente a que si A y B están en H, entonces el producto de ellos dos está en H y es equivalente, perdón, a la otra condición es que si A está en H, entonces esto fue lo que nosotros probamos, ¿no? O sea, que H es un subgrupo de G si solo si se cumplen estas tres condiciones. Entonces, yo lo que quiero probar es que se cumplen 1 y 2. Que se cumplen 1 y 2. Pero, entonces, claro, ya 1 automáticamente se cumple, ¿no? 1 se cumple porque la identidad, ya sabemos que si H es un subgrupo de G, la identidad está en H. Lo que tendríamos que probar es que la segunda condición, o sea, que si yo me doy A y B en H, tendría que demostrar que A por B inverso también está en H. Pero fíjense, si A y B están en H, entonces como B está en H, también B inverso está en H, porque es un subgrupo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo ahora? Que A está en H, B inverso está en H, entonces fíjense que yo tengo esta condición que se cumple. Si yo tengo dos elementos, el producto de ellos dos vuelve a caer en H. Por lo tanto, A por B a la menos 1 está en H, que es lo que queríamos probar, ¿no? Entonces, la condición 2 también se verifica. Entonces, si H es un subgrupo, 1 y 2 se verifican en lo que acabo de demostrar. Ahora, en la dirección contraria, vamos a ver que si se cumplen estas dos condiciones, ¿no? Entonces, supongamos que 1 y 2 se cumplen. ¿De acuerdo? Entonces quiero probar que H es un subgrupo. Pero ya sé que H es un subgrupo, nosotros ya probamos que es equivalente a estas tres condiciones. Entonces, ¿qué tengo que probar? Que la identidad está en H, pero eso es la condición 1, ¿no? La identidad está en H. Por lo tanto, la primera se verifica. Ahora, tengo que demostrar ¿qué otra cosa? Que, acuérdense, estamos suponiendo que 1 y 2 se cumplen, entonces tengo que probar que estas tres se cumplen. Entonces, ¿cómo pruebo? Fíjense que puedo probar primero como es, si me doy, vamos a ver que la tercera se verifica, ¿no? Que esta condición sea A, elemento de H. Entonces, como la identidad pertenece a H, estamos suponiendo que 1 y 2 se cumple, es decir, que la identidad está en H. Entonces, como la identidad está en H,
y A está en H, entonces, ¿qué nos dice la condición 2? Entonces, por 2, lo que tendríamos es que E multiplicado por el inverso de A está en H. Eso sería lo que nos dice la condición 2. Estamos suponiendo que 2 se cumple. Pero la identidad por A inverso, es A inverso. Entonces, ¿qué demostramos? Que si A está en H, entonces A inverso está en H y se cumple la tercera condición. Y faltaría solamente probar la segunda, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, sean A y B elementos de H. Entonces quiero probar que el producto de ellas dos vuelve a caer en H. Ahora, como A y B están en H, por lo anterior, es decir, yo ya probé que si un elemento está en H, su inverso también está en H. Por lo tanto, si A y B están en H, en particular, B inverso también está en H, ¿no? Eso fue lo que probé antes. Si un elemento está en H, su inverso está en H. Y ahora utilizamos por la condición 2. Por 2, ¿qué sabemos aplicado a A y B inverso? A multiplicado por el inverso del inverso, esto está en H, ¿no? ¿Por qué? Porque A y B inverso está en H, ¿qué me dice 2? Que A multiplicado por el inverso, para cualquier A y B en H, A por el inverso de B está en H. Entonces, como A y B inverso está en H, entonces A por el inverso del inverso está en H, pero fíjense que esto es justamente AB. Entonces, ¿qué probamos? Que si me doy dos elementos cualquiera en H, entonces el producto de ellos dos vuelve a caer en H. Entonces, ¿qué hicimos? O sea, partiendo de que se cumplen las dos propiedades 1 y 2, demostramos que se cumplen estas tres. Y eso es equivalente a que H sea un subgrupo de G, y por lo tanto ahora sí tenemos la equivalencia. De manera que a partir de ahora, si yo tengo un grupo y un subconjunto del grupo, para yo demostrar que H sea un subgrupo, lo único que tengo que hacer es probar estas dos condiciones, ¿no? Se reduce ahora a dos condiciones. Primero, que la identidad está en H, y que si me doy dos elementos del subconjunto, entonces uno por el inverso del otro vuelve a caer en H. Ese va a ser el criterio que vamos a utilizar a partir de ahora cuando quiero demostrar que un cierto subconjunto es un grupo, ¿no? Bien, todavía se puede simplificar un poco más cuando el subconjunto es finito. Es decir, si yo tengo un grupo y tengo un subconjunto finito de G, entonces H es un subgrupo, sí, solo sí, la identidad está, y dado dos elementos del subconjunto, el producto vuelve a estar. Fíjense que de alguna manera, como que el hecho de que sea finito, con estas dos propiedades se va a deducir que los inversos están. Porque fíjense que con respecto al primer teorema que teníamos en la equivalencia de subgrupo, la propiedad que falta aquí es que dado un elemento cualquiera de H, la tercera propiedad que había antes era que si A está en H, entonces el inverso está en H, ¿no? Fíjense que cuando el subconjunto es finito, uno se puede olvidar de los inversos, es lo que está diciendo esto. Y lo único que hay que probar, si un subconjunto es finito de un grupo, es que la identidad está y es cerrada bajo la multiplicación. Eso es lo que vamos a probar acá, ¿no? Hay una implicación que es inmediata, ¿no? Si H es un subgrupo de G, entonces la identidad está y el producto está. O sea, el producto es cerrado, mejor dicho, ¿no? O sea, si me doy dos elementos, el producto vuelve a caer. Entonces, la parte interesante sería entonces al revés, ¿no? O sea,
en esta dirección. Es decir, que si tenemos H, un subconjunto finito que cumple estas dos propiedades, entonces H es un subgrupo de G. Entonces, como dije antes, ¿qué es lo que faltaría para que esto fuera un grupo, un subgrupo? Sería la existencia de los inversos, ¿no? Entonces, me doy un elemento A en H y queremos demostrar que A inverso está en H, ¿no? Con esto ya tenemos que H es un subgrupo. Ahora, fíjense, aquí lo que tenemos que aprovechar es la siguiente situación, y es que H es finito. Entonces, si H es finito, fíjense que si yo tomo todas las potencias donde n es un entero positivo, entonces, fíjense que todas estas potencias vuelve a caer en H, porque estamos suponiendo que la operación es cerrada, ¿no? Entonces, como la operación es cerrada, cada vez que yo tome dos elementos en H, pues su producto va a estar en H. Es decir, si A está en H, al cuadrado está en H, al cuadrado por A, que es al cubo, está en H, y así sucesivamente, a la n va a estar en H para cualquier n entero positivo. Y aquí es donde vamos a utilizar el hecho de que H es finito, ¿no? Como H es finito, entonces necesariamente tiene que ocurrir que A a la M es igual a la N para algún, digamos, M mayor estrictamente que N enteros positivos, ¿no? ¿De acuerdo? Se tiene que repetir la potencia y esos argumentos ya lo habíamos utilizado antes, ¿no? O sea que como H es finito y todas estas potencias están en H, entonces tiene que haber repeticiones. O sea, que tiene que ocurrir que a la M es igual a la N para enteros positivos diferentes. Vamos a suponer M que es estrictamente mayor que N. Si esto no ocurre, H sería infinito simplemente, ¿no? Luego, de aquí concluimos pues que A a la M menos N, sabemos que por cancelación llegaríamos a que A a la M menos N es igual a la identidad. Fíjense que si M menos N fuese igual a 1, entonces tendríamos que A sería la identidad. M menos N es igual a 1, entonces A es la identidad. Y en este caso, pues sabemos que el A inverso, pues sería E y esto estaría en H, ¿no? Ahí, o sea que ahí ya estaría listo, ¿no? Si M y N, M menos N es 1, A es la identidad, y si A es la identidad, entonces el inverso de A sería la identidad y ya está en H. O sea que ese caso estaría listo, ¿no? Entonces supongamos que la diferencia M menos N es estrictamente mayor que 1, ¿no? Estrictamente mayor que 1. Ahora, fíjense quién es A a la M menos N menos 1 por, vamos a multiplicarlo por A a la derecha, ¿verdad? Esto es igual a ¿quién? Esto es igual a la M menos N, ¿cierto? Y esto es la identidad. Y lo mismo ocurre si lo multiplicas por el otro lado, ¿no? O sea, A a la M menos N menos 1 es A a la M menos N, y esto es la identidad. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Fíjense que lo que estamos diciendo es que el elemento inverso de A es ¿quién? Es precisamente este, ¿no? Esta es la propiedad de inverso, ¿no? O sea, si este elemento por A es igual y por cualquiera de los dos lados da la identidad, entonces esa es precisamente la definición de inverso de este elemento, ¿no? Entonces, el elemento inverso de A es esta potencia. Fíjense que M menos N menos 1, esto es estrictamente mayor que 0,
y por lo tanto eso ya habíamos visto que todas las potencias de A están en H para los genes enteropositivos. Entonces A inverso está efectivamente en H, que es lo que queríamos demostrar. Entonces, fíjense que cuando H es finito, es todavía más sencillo demostrar que un subconjunto que sea un grupo, porque por esta condición de finito y tomando todas las potencias de un elemento, pues uno deduce que el inverso también tiene que estar en H. Entonces, en estos casos, pues es un poco más simple hacer la demostración de que es un subgrupo, ¿no? Un comentario que hacen allí es que tenemos que tener mucho cuidado al usar el teorema anterior cuando H es finito. Es decir, que está haciendo énfasis en el hecho de que ese teorema se puede aplicar solo cuando H es finito, o sea, reducirlo a esas dos condiciones, ¿no? Y para ver esto, fíjense que uno toma los Z con la suma, que es un grupo aditivo, abeliano, mejor dicho, y tomas H todos los enteros que son mayores o iguales que 0. Fíjense que este H es un subconjunto de Z y H satisface las dos condiciones del teorema anterior, que cuáles son: uno, el elemento de identidad está en H. Claro, porque son todos los enteros no negativos. H está formado por todos los enteros no negativos, de manera que el 0 está en H y la segunda condición también se cumple. Es decir, que si yo me doy dos elementos en H, entonces es cerrado, ¿no? O sea, A más B también vuelve a estar en H porque la suma de dos enteros no negativos vuelve a ser no negativo. Es decir, si A es mayor o igual que 0 y B es mayor o igual que 0, entonces A más B también es mayor o igual que 0. Entonces, fíjense que este es un ejemplo de un subconjunto de Z, es un subconjunto de Z que satisface las dos propiedades, o sea, tiene la identidad y es cerrada bajo la operación. Y sin embargo, ustedes saben que esto no es un subgrupo. No es un subgrupo porque los elementos no tienen sus inversos. Por ejemplo, el 2 está en H, pero fíjense que el inverso no está en H. Por lo tanto, esto que está acá no es un subgrupo. Y entonces, ¿qué es lo que falla? ¿Por qué no podemos aplicar el teorema anterior? Porque H no es finito. No es finito. Entonces, por eso es que falla este criterio cuando, digamos, hay ejemplos donde estas dos condiciones no es suficiente para demostrar que H es un subgrupo. Eso lo puedes hacer solamente en el caso de que H sea finito. ¿De acuerdo? En todo caso, el teorema es muy útil cuando H es finito. No lo pueden aplicar, repito, cuando H es infinito porque no es suficiente con estas dos condiciones. Bien. Fíjense este ejemplo. En este ejemplo tenemos el grupo que es el producto directo. Acuérdense que nosotros definimos el producto directo. Entonces tengo Z8 aquí con la suma, ¿no? Sabemos que estos son grupos, es un grupo abeliano, ¿no? Y entonces también les recuerdo que Z8 por Z8 está formado por el producto directo, ¿no? El producto directo está formado por definición por todos los elementos A y B en el producto cartesiano, ¿no? Tales que A está en el primero y B está en el segundo, ¿no? O sea que
Z8 por Z8 era este conjunto, o sea, el producto cartesiano, y la operación, que aquí la voy a anotar aditivamente, en este producto cartesiano se definía componente a componente, ¿no? Esa era la operación definida sobre el producto cartesiano, y eso, el producto cartesiano junto con la operación es lo que llamamos el producto directo. Entonces, en este caso, estamos tomando el producto directo del grupo abeliano Z8 con la suma, y H, fíjense que este grupo G es finito. Todo G es finito porque, bueno, Z8 tiene 8 elementos. Entonces aquí habría 64 elementos, 8 por 8, ¿no? Entonces G es finito y por lo tanto cualquier subconjunto de G va a ser finito. H está definido como todos aquellos elementos en el producto directo en el que la primera componente tiene esta propiedad. O sea que 4 veces A es igual a 0. Acuérdense que 4A igual a 0 se refiere a A más A más A más A 4 veces en Z8. O sea, es sumar A 4 veces en Z8. Entonces, la pregunta es, esto claramente es un subconjunto de Z8 por Z8, y queremos saber si este H es un subgrupo de G, y como H en este caso es finito, porque todos los subconjuntos de G son finitos, entonces bastaría con probar solamente las dos condiciones del teorema anterior. La primera es que la identidad de G, pero acuérdense cuál es la identidad del grupo G. Como es el producto directo, nosotros sabemos que la identidad de G es el 0, 0. Esta es la identidad de G. La pregunta es si 0, 0 está en H. Y para eso, pues habría que ver si la primera componente satisface 4, 0 igual a 0, y esto sí efectivamente lo cumple. Por lo tanto, 0, 0 pertenece a H. La segunda condición que tendríamos que verificar es que si yo me doy dos elementos, A y B, y C y D en H, entonces quiero probar que la suma de ellos dos también vuelve a caer en H. El hecho de que estén en H, lo que significa, por supuesto, es que 4A es igual a 4C igual a 0. Esa es la condición para estar en H. Entonces, cuando yo hago la suma AB más CD, el resultado, como dije antes, es A más C, B más D, y esto es un elemento de Z8 por Z8. Pero para probar que está en H, yo tendría que ver si se cumple la primera condición. Y para eso tendría que entonces efectuar 4 veces la primera componente. Pero uno sabe esto de las propiedades de Z8 que ustedes han estudiado, que esto es lo mismo que 4A más 4C. Y fíjense que como 4A y 4C es 0, esto va a ser 0. Y por lo tanto, esto pertenece efectivamente a H. Entonces, fíjense que ya con estas dos condiciones podemos concluir inmediatamente que H efectivamente es un subgrupo de G. Ya podemos, con estas dos condiciones solamente, deducir que H es un subgrupo de G. Pero fíjense que en este caso H es finito. Entonces no nos tenemos que preocupar por la existencia de lo inverso, porque eso viene automáticamente, ¿no? Como vimos en el teorema anterior. Entonces, de esa forma tenemos un criterio para los subconjuntos finitos para saber cuándo son un subgrupo. Y bueno, para terminar esta sección, vamos a mirar un ejemplo también que es muy geométrico, sobre un subgrupo del grupo de permutaciones, ¿no?
Y entonces, fíjense que vamos a considerar un cuadrado. Vamos a considerar un cuadrado y vamos a considerar todos los movimientos en el espacio que podemos realizar a un cuadrado de forma que vuelva a coincidir consigo mismo. Entonces, voy a etiquetar los vértices 1, 2, 3 y 4. Y entonces a movimientos del cuadrado que vuelvan a coincidir consigo mismo, lo voy a ilustrar con algunos ejemplos. Fíjense que si yo tomo este cuadrado, tomo ese cuadrado, bueno, no me quedó muy cuadrado. Fíjense que aquí están los vértices. Y yo tomo, por ejemplo, puedo tomar este eje de simetría, por ejemplo, ¿no? Tomo esta vertical que pasa por el centro del cuadrado. Y si yo lo que hago es voltear, es decir, paso este lado hacia acá, o sea, volteo el cuadrado, entonces, ¿qué obtengo? Voy a obtener de nuevo un cuadrado que va a coincidir consigo mismo, pero donde los vértices del 1 y 4 pasaron para acá y el 2 y 3 pasaron para acá, ¿no? Lo que se hizo fue voltear el cuadrado con respecto a este eje, ¿no? Se volteó en el espacio, le dieron la vuelta y quedó así. Entonces, este es el tipo de movimiento que estamos considerando, ¿no? Fíjense que otra posible movimiento que pudiéramos hacer es, por ejemplo, con respecto a este eje de simetría, ¿no? Fíjense que esto pasa por el centro del cuadrado y lo que voy a hacer ahora es voltearlo, darle la vuelta alrededor de este eje. Entonces, en ese caso, ¿qué obtendríamos? Claro, fíjense que aquí, al darle la vuelta alrededor de este eje, el 1 y el 3 se quedan exactamente en el mismo sitio, ¿no? Lo que pasa es el 4 para este lado y el 2 para acá. Entonces, ese es otro movimiento que uno pudiera pensar, o fíjense, otro movimiento, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4. Fíjense que este ángulo aquí es de 90 grados. Entonces, otro posible movimiento que pudiera hacer es rotar el cuadrado 90 grados en contra de las agujas del reloj. Entonces voy a obtener el cuadrado que coincide consigo mismo y fíjense que cómo quedarían los vértices del cuadrado. Quedaría el 1 aquí, el 2, el 3 y el 4. Entonces, estos son algunos ejemplos de movimientos en el espacio que se le puede realizar al cuadrado y que el cuadrado pues coincide consigo mismo después de ese movimiento, ¿no? Entonces, si uno mira los vértices, uno puede identificar cada una de esas operaciones o movimientos que hice con una permutación. Fíjense que en este caso, ¿no? Esos son... Vamos a ver cuál es el recorrido de los vértices cuando se hace esa transformación, ¿no? Por ejemplo, fíjense que el 1 pasó a 2. El 2 pasó a 1. El 3 pasó a 4 y el 4 pasó a 3. De manera que este movimiento que se hizo acá se puede identificar con una permutación de este tipo. Fíjense que en este caso, en el movimiento que hicimos con la simetría de la diagonal, pues vamos a seguir el 1 quedó fijo y el 3 también quedó fijo y el 2 pasó a 4 y el 4 pasó a 2. Y en esta rotación, si seguimos la trayectoria de los vértices, entonces vemos que el 1 se fue a 4,
el 2 se fue a 1, el 3 se fue a 2 y el 4 se fue a 3. Entonces, estos son ejemplos de los movimientos a que me refiero, ¿no? Fíjense que aquí yo di dos ejemplos de simetrías, o sea, que son como movimientos al reflexionar alrededor de este eje. En este caso lo hice con el eje vertical y con esta diagonal, pero fíjense que también hay otras, ¿no? Hay otra eje de simetría que es la horizontal y también la otra diagonal, y también hay otros ángulos de rotación. Entonces, todas esas son los movimientos que estoy considerando, y fíjense que aquí están todos esos movimientos de simetría, ¿no? Que es lo que forma el grupo de simetrías, y se llama el grupo diedral de 8. Fíjense que aquí están todas esas posibles. Una es, que la voy a denotar R sub 0, y es la identidad. O sea, simplemente no hago nada, ¿no? Este cuadrado no le hago nada y obtengo el mismo cuadrado. Entonces, esa es la identidad, ¿no? Luego, esta que está aquí fue el ejemplo que yo les coloqué, digamos que es la rotación de los 90 grados, ¿no? Entonces, lo que hice fue girar 90 grados en contra de las agujas del reloj, y lo que obtuve fue este cuadrado, que es la segunda operación. La tercera operación, fíjense que también hay otra simetría. Cuando yo roto, aquí está el 1, yo puedo rotar también este cuadrado 180 grados. Y al rotar 180 grados, fíjense que el 1 termina aquí. El 4 se viene hasta acá, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al rotar 180 grados obtengo este cuadrado, y la de 270 grados es la otra, digamos, rotación que puedo hacer, que hace coincidir el cuadrado consigo mismo, que son 270 grados en contra de las agujas del reloj, en el sentido contrario a las agujas del reloj, y el cuadrado vuelve a quedar otra vez, coincide consigo mismo, y fíjense la rotación de los vértices, ¿no? Estaba el 1 aquí y pasó acá, y así sucesivamente. Entonces, estas son tres rotaciones posibles, la identidad, y por otro lado tenemos la simetría con respecto a los ejes, ¿no? Esta fue la que yo les coloqué, que es con respecto al eje vertical, al horizontal y las dos diagonales, ¿no? Entonces, fíjense que estas son operaciones que se pueden realizar al cuadrado, y vuelven como les dije antes, cada una de estas se puede representar a través de una permutación. Fíjense que S4, que es el grupo de las permutaciones de los 4 elementos, este elemento tiene este conjunto, esto es un grupo, ¿no? Con la composición, y esto, entre los ejercicios, piden demostrar que esto tiene 4 factorial elementos, o sea, serían 24 elementos, y nosotros lo que hemos considerado acá en las simetrías del cuadrado, fíjense que son 8 elementos exactamente, ¿no? Son 8 elementos lo que tiene D8. D8 es un subconjunto que está metido aquí en S4, ¿no? Porque, repito, cada una de estas se puede ver como una permutación de los vértices 1, 2, 3, 4. Entonces, las simetrías resulta que es un grupo y es un subgrupo de S4, porque fíjense que ustedes la composición que pueden tomar aquí es la composición precisamente, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que primero rotan y después hacen la otra operación, ¿no? Fíjense que aquí está la tabla completa de 8. O sea, si ustedes hacen, pudiéramos intentar, si quieren, hacer algunas operaciones aquí para que se familiaricen, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer, aplicamos la composición F2 con R180, por ejemplo, ¿no? Entonces, una manera digamos, geométrica de hacerlo es, lo voy a hacer así primero, ¿no? Como una forma geométrica, ¿no? Fíjense que aquí está el cuadrado,
con sus vértices 1, 2, 3, 4. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la composición, acuérdense que primero actúa R180, ¿no? Entonces, este cuadrado, al aplicar R180, ¿qué es lo que hace? Lo que va a hacer es, ¿en dónde van a parar los vértices? Esto va a ser una rotación de 180 grados, o sea que el 1 se viene para acá, el 2 se viene para acá, el 3 se viene para acá y el 4 se viene para acá. ¿De acuerdo? Eso es al aplicar R180. Y después le aplicamos F2. F2 era, ¿cuál? La F2, ajá, es la simetría con respecto al horizontal, ¿no? Entonces, ahora aplicamos el movimiento, sería este que está acá. El 4 y el 3 pasan para acá abajo y el 1 y 2 pasan para aquí arriba. Entonces, ¿cuál es el resultado final al hacer esta composición? Fíjense que pasamos el cuadrado 1, 2, 3, 4 al 2, a este que está acá, al 2, 1, 3, 4, y este debe coincidir, según esto, ¿qué es F2 compuesto con R180? Debería ser F1. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, fíjense que F1 debe ser ese que está ahí, ¿no? El que tiene 1, 2, 4, 3. Perdón. El F1 es justamente ese, ¿no? El que termina en 1, 2, 4, 3. Entonces, de esa forma, ustedes pueden construir la tabla. Yo lo hice aquí geométricamente, ¿no? O sea, de lo que significa cada uno, ¿no? Primero la rotación de 180 grados y después la reflexión con respecto al eje horizontal. Y fíjense que obtuvimos F1, ¿no? Pero acuérdense que cada uno de estos se puede representar como permutaciones y ustedes lo pueden simplemente hacer las operaciones como permutaciones que son, ¿no? Entonces, lo que sí quiero que se den cuenta es que, primero, la identidad está en D8 y al construir esta tabla, lo que hemos demostrado es que efectivamente la operación es cerrada, ¿no? Es decir, cada vez que ustedes hacen la composición de cualquiera de esas operaciones que definimos antes, cada vez que ustedes hacen cualquiera de estas operaciones, pues vuelven a obtener, como ven en la tabla, y eso lo tendrían que ustedes verificar, o sea, no está mal que efectúen varias de estas operaciones para que se familiaricen, pero fíjense que lo que estamos demostrando con esta tabla es que si tomamos cualquiera dos de esos elementos y los componemos, volvemos a obtener uno de esos elementos que está aquí, y por lo tanto, por el teorema anterior que vimos, D sub 8 es un subgrupo de S4. Entonces, de esta manera, pues este ejemplo, yo creo que es bueno que lo tengan en cuenta va a ser muy importante a lo largo del curso de teoría de grupos, ¿no? Entonces, ténganlo en mente como un subgrupo, el grupo diedral, acuérdense que son las simetrías del cuadrado, ¿no? Entonces, con esto termino esta sección. Yo creo que voy a parar aquí hoy para no entrar en la parte de la parte del grupo cíclico, que me gustaría comenzarlo cuando estén frescos ustedes. Entonces, voy a parar aquí.